Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. El Imperio Barnach no temía mucho. Durante más de 200 años, barrieron galaxias como el fuego a través de hojas secas. Planeta tras planeta caía, civilizaciones colapsaban y la resistencia se desmoronaba como piedra vieja bajo su peso. Sus naves eran masivas, fortalezas vivientes criadas para la guerra. Sus soldados, genéticamente modificados, duplicaban el tamaño de los humanos y no tenían una palabra para misericordia en su lengua gutural. Nunca habían oído hablar de la Tierra, hasta que lo hicieron. La humanidad acababa de comenzar a extender sus dedos más allá del sistema solar, unas pocas colonias dispersas aquí y allá, Marte, Europa, un puesto minero en Próxima Centauri. No éramos una amenaza, éramos hormigas jugando con cohetes. Pero los Barnach tenían protocolos. Eliminar antes de la infestación, lo llamaban. Ni siquiera enviaron una flota, solo un crucero de guerra, el Rumbaj, y un pequeño escuadrón de escolta. Suficiente para aniquilar cualquier especie nueva y presentar un informe. Esperaban otra limpieza fácil. Luego llegó el Solace. No la nave más grande, no la más avanzada. Diablos, incluso entonces funcionaba con software medio parchado y un núcleo de motor más viejo que parte de su tripulación. Pero tenía algo que los Barnach no podían medir, el capitán y la Error. Se encontraron por primera vez cerca del borde del sistema Gleasa. Las naves Barnach salieron del hiperespacio, sus cascos negros como el vacío y erizados de armas. El Solace estaba solo, estacionado allí para una patrulla básica, solo ojos en el borde del territorio humano. Ror no huyó. Digan al mando que tenemos compañía, dijo, tranquilo como siempre, encendiendo un cigarrillo en la silla de mando mientras las luces rojas comenzaban a parpadear. Y preparen todo lo que tenemos. Vamos a mantener esta maldita línea. Sus oficiales se miraron. Capitán, eso es un crucero Barnach. Eso es. Sé lo que es, dijo Ror, con voz firme. ¿Ve alguna otra nave aquí lista para resistir? No, señor. Entonces, somos nosotros. El Solace lanzó cada dron, armó cada torpedo y encendió su cañón principal, una vieja lanza de fusión que no se había usado en 5 años. La tripulación se preparó. Todos sabían que era una misión suicida. Todos excepto Ror. O quizás se lo sabía y no le importaba. Los Barnach abrieron fuego primero. Arcos de plasma azul rasgaron el espacio, iluminando el vacío. Los escudos gritaron bajo la presión. Uno de los compartimentos del casco exterior estalló en llamas. Y aún así, Ror ladraba órdenes como un hombre jugando al ajedrez en lugar de enfrentarse a la muerte. Desvíen energía del soporte vital en la cubierta 4, gritó. Quiero esos malditos cañones en línea de nuevo. Hizo que cada disparo contara. El Solace esquivó, evadió y contraatacó como un animal rabioso. Las escoltas Barnach más pequeñas fueron las primeras en caer, tomadas por sorpresa por las tácticas agresivas. Una explotó en una nube de fuego y escombros. La otra quedó lisiada y se alejó a la deriva en la oscuridad, sus motores muertos. Luego, solo quedaron el Rumbaj y una nave humana. Ror se levantó de su silla, observando cómo el colosal crucero se cernía en la pantalla. Bailemos, lagarto gigante. El Rumbaj lo subestimó. Se movió lento, firme, poderoso. No fue construido para muertes rápidas. Esperaba miedo, rendición, desesperanza. Pero Ror no les dio eso. Les dio el infierno. El Solace embistió en un movimiento que ningún capitán cuerdo habría intentado, se deslizó bajo el vientre del Barnach y disparó 2 torpedos a quemarropa contra su tren de aterrizaje. La explosión resultante rompió la barrera del escudo inferior del Rumbaj, y por primera vez en décadas, un crucero Barnach se tambaleó. Ror sonrió, sangre en su frente, chispas volando detrás de él. Bienvenidos a la humanidad, bastardos. Y allá afuera, a través de las estrellas, mientras los canales militares se iluminaban y se hacían llamadas desesperadas, un mensaje se repetía una y otra vez: la línea se mantiene. El daño al Rumbaj no fue fatal, pero fue humillante. Los Barnach no solo conquistaban, aniquilaban.
Sistemas estelares enteros habían desaparecido bajo su férreo control. Y sin embargo, aquí, en el borde de un sistema olvidado que orbita un enano amarillo, una nave primitiva había logrado destrozar su armadura. No porque fuera más fuerte, sino porque estaba furiosa. El Solace no se retiró. No podía. Los motores se estaban sobrecalentando. El estabilizador izquierdo estaba medio volado. Y dos cubiertas estaban sin energía. La enfermería estaba llena de cuerpos gimiendo, y las luces parpadeaban como si la nave misma estuviera jadeando por respirar. Pero Rohr se mantuvo erguido en medio de todo. Su primera oficial, la teniente Vega, tenía una fea quemadura en la mejilla y un cabestrillo improvisado en el brazo, pero sus ojos seguían siendo perspicaces. Capitán, necesitamos retirarnos a Titán. Estamos funcionando con las últimas fuerzas. Y si nos vamos, quemarán cada colonia entre aquí y la Tierra, dijo Rohr, escaneando la pantalla de estado. Necesitan tiempo. Se lo vamos a comprar. ¿Cómo? Con oraciones y cinta adhesiva, Rohr esbozó una sonrisa cansada. Las oraciones son opcionales. La cinta adhesiva, de hecho, mantiene unida la ingeniería. La tripulación rió. Un sonido amargo y áspero. Pero ayudó. Eran soldados, claro, entrenados para luchar. Pero esto era la supervivencia contra un maldito monstruo. Y su capitán de alguna manera todavía tenía ganas de luchar. El Rumbaj no cometió el mismo error 2 veces. Su siguiente asalto fue duro y preciso. Rayos de plasma se lanzaron hacia el Solace con precisión quirúrgica. Los escudos brillaron blancos, luego se colapsaron por completo. Se abrieron brechas en el casco en las cubiertas 3 y 5. Una tormenta de fuego devoró la bodega de carga inferior. 27 miembros de la tripulación perdieron la vida en un instante. Rohr no se inmutó. Caminó hasta la pantalla táctica y comenzó a trazar un curso de intercepción. Creen que estamos muriendo, dijo, medio para sí mismo. Mostrémosles lo que pueden hacer los humanos moribundos. El Solace no se defendió con fuerza. Se defendió con desesperación. Rohr ordenó que cada última ojiva del arsenal se preparara para una detonación a corta distancia. Convirtió la nave en un campo minado volador. Que se acerquen demasiado, le dijo al jefe de artillería. Enciéndanlos. Quiero que ese crucero se ahogue con nuestra furia. Cuando el Rumbaj se acercó para el golpe de gracia, esperando otra fácil demolición, se encontró con ola tras ola de metralla, escombros fundidos y drones kamikazes gritando a través de sus flancos. No detuvo al crucero, pero lo ralentizó. Y en la guerra, incluso unos pocos minutos pueden cambiarlo todo, porque mientras Rohr mantenía la línea, el resto de la humanidad estaba despertando. El alto mando de la Tierra recibió su última transmisión, parcialmente codificada y con fallos, pero el mensaje era claro: no retrocedemos. Si esta es nuestra tumba, los enterraremos con nosotros. Esas palabras golpearon la Tierra como un rayo. Las redes civiles transmitieron el mensaje por todo el mundo. Colonos en Marte, mineros en Europa, pilotos de cargueros y exmarines. Todos observaron la solitaria nave resistiendo lo imposible. Rohr no solo estaba ganando tiempo, estaba encendiendo un fuego en el corazón de una especie. En el puente del Solace, Rohr se secó el sudor de la frente y miró el puerto de visión agrietado. El Rumbaj estaba dañado de nuevo. Marcas de quemaduras a lo largo de su costado, luces parpadeantes bajo el casco. No estaba acostumbrado a este tipo de lucha. No estaba acostumbrado a ser desafiado. Pedirán refuerzos pronto, dijo Vega. Nosotros también, respondió Rohr. Y por primera vez en la historia, la humanidad podría presentarse. Él aún no lo sabía, pero a medio camino del sistema, un acorazado medio retirado llamado el Vanguard estaba calentando sus motores. Un clan de guerra marciano había interceptado la señal y ya estaba en ruta. Incluso un convoy civil de Saturno, armado con cañones de riel ilegales y una cantidad insalubre de rabia, se estaba uniendo. Los Barnach habían despertado algo que no entendían. No una máquina de guerra, no una fuerza militar. Habían despertado a la humanidad. El Rumbaj detuvo su avance. No por miedo, no entendía esa emoción, sino por confusión. Esta resistencia era ilógica. Según sus protocolos de guerra,
Las especies en las primeras etapas galácticas carecían de la capacidad de responder a una fuerza abrumadora. Se sometían. Se dispersaban. Pero el Solace no solo había resistido, había infligido daño. Peor aún, más naves humanas estaban apareciendo en los escaneos de largo alcance. Tripuladas por estándares Barnach, desorganizadas y desiguales. Pero venían y rápido. A bordo del Solace, Rohr estaba de pie sobre la consola de mando, con los ojos inyectados en sangre, el rostro manchado de ceniza, su voz ronca por los comunicadores internos. Atención a todos. Tenemos amigos llegando. Están respondiendo a la llamada. Un momento de silencio, luego vítores, amortiguados por la fatiga y el dolor, pero reales. Era esperanza, del tipo que saboreas después de haber tragado solo terror. La teniente Vega se inclinó sobre la pantalla. 3 naves acaban de salir del hiperespacio. El Vanguard, el Osiris y, oh, Dios, esa es la Viuda de Hierro. Es el buque insignia de un clan de guerra marciano. Rohr sonrió a través del dolor en su costado. Dígales que la línea aún se mantiene. Afuera, el espacio brilló mientras los recién llegados se ponían en formación detrás del maltratado Solace. El Vanguard, el doble de su tamaño, armado con cañones de masa más antiguos que la constitución de la Tierra, transmitió una sola línea en todos los canales. Para quien esté llamando, la Tierra no está en casa. Prueben el infierno. La IA de comando del Rumbaj ajustó su evaluación de amenaza. Los humanos ya no estaban clasificados como especies en desarrollo. Fueron ascendidos a fuerza disruptiva. Respondió con una escalada. Desde el hiperespacio, convocó refuerzos. 2 naves destructoras adicionales de la clase Barnach, monstruos elegantes y dentados con núcleos de color rojo sangre. Su llegada envió ondas a través de las estrellas como un profundo gruñido en la oscuridad. En el Solace, las sirenas de advertencia aullaron de nuevo. La tripulación no se inmutó esta vez. Rohr miró por el puerto de visión. Así que trajeron amigos. Parece que es una fiesta, murmuró Vega, abrochándose el cinturón en su asiento. La Viuda de Hierro se movió primero, rompiendo la formación y lanzándose hacia el destructor Barnach más cercano como un misil de rabia. Los marcianos tenían fama de estar desquiciados. Llevaban sus cicatrices como medallas, sus armas eran ilegales en todos los sistemas civilizados. No les importaba. Habían visto lo que los Barnach hicieron a un asentamiento cerca de Ceres, lo quemaron desde la órbita. No hubo supervivientes. Los marcianos no habían olvidado. Nunca lo hacían. El choque fue el caos. Los láseres iluminaron el vacío. El metal gritó y explotó en silencio. El Osiris flanqueó a la izquierda, rociando al segundo destructor con proyectiles de cañón de riel. El Vanguard desató una andanada de torpedos de fusión que abrieron agujeros en el escudo enemigo. Y aún en medio de todo, manteniendo el frente como un fantasma obstinado, estaba el Solace, medio muerto, perdiendo refrigerante, pero inmóvil. Están concentrándose en nosotros de nuevo, gritó Vega. Ese crucero nos quiere fuera. Está ignorando a los demás. Porque lo avergonzamos, murmuró Rohr. Bien. Enfadámoslo un poco más. Teclo en ingeniería. ¿Cómo está mi cañón, Bas? El jefe Bas tosió a través de la estática, mantenido unido por saliva, cinta adhesiva y una oración a Newton. Señor, eso es suficiente. La lanza de fusión no se había disparado desde la primera andanada. Ahora zumbaba con un brillo suave y amenazante. Rohr entrecerró los ojos hacia el rumbaje en la pantalla. Apúntalo. Quiero perforarle la cuenca del ojo. Mientras el Solace maniobraba, esquivando los rayos de plasma con una gracia perezosa, la tripulación sintió algo cambiar. Ya no eran presas. Eran el ancla, el símbolo. Otras naves humanas estaban llegando, naves más pequeñas, cargueros armados, incluso un maldito remolcador de asteroides con explosivos atados a su costado. La humanidad no estaba organizada, pero era implacable, furiosa, unida. En una galaxia acostumbrada a doblar civilizaciones como servilletas, esto no tenía sentido. Pero eso es lo que hacía a los humanos peligrosos, no seguían el guión. El Solace alcanzó la posición de disparo. Rohr se puso de pie, una mano en el control. ¡Fuego! La lanza de fusión desató un rayo de energía pura,
cortando las estrellas y desgarrando el casco delantero del Rumbaj. La armadura se dobló. El rayo no destruyó la nave, pero la hirió de nuevo. Los Barnach no podían entender por qué seguía sucediendo esto. Las estrellas tampoco. Pero cada humano que veía la transmisión desde la Tierra, Marte y más allá, sabía la respuesta, porque eso es lo que hacemos. Mantenemos la línea. Un gemido recorrió el Solace cuando la lanza de fusión se sobrecalentó. Las luces se atenuaron, los paneles chispearon y una pequeña explosión sacudió la bahía inferior del motor. Pero la tripulación permaneció en sus puestos. Habían cruzado un umbral ahora. Más allá del miedo, más allá de la supervivencia. Lo que los mantenía en pie no eran órdenes. Era venganza, orgullo, la necesidad de mostrar a la galaxia que la humanidad, maltratada y dispersa, no sería borrada sin un grito. Afuera, el Rumbaj se tambaleó por la explosión. Su blindaje delantero estaba marcado y fundido. El capitán Barnach, si se le podía llamar así, retrocedió de las transmisiones de entrada. Su interfaz neural estaba inundada de confusión. ¿Por qué el Solace no había muerto? ¿Por qué había contraatacado con más fuerza? La cultura Barnach no tenía una palabra para perseverancia. Dentro de la flota humana, el caos encontró el ritmo. El Vanguard circuló ampliamente, atrayendo el fuego de los destructores. La Viuda de Hierro había perdido la mitad de su blindaje, pero continuaba golpeando su objetivo con implacable precisión, los cánticos de guerra marcianos resonando por las comunicaciones, y el Solace aún liderando. El capitán Rohr ya no se sentaba. Caminaba por el puente como un animal enjaulado, con la mandíbula apretada, los ojos fijos en las pantallas. El sudor goteaba de su sien. ¿Estado del Rumbaj?, preguntó Vega. Gravemente dañado, señor, respondió Vega. Sus armas primarias siguen en línea, pero sus escudos están bajando por debajo del 30%. Entonces, aún no hemos terminado. Los Barnach no estaban acostumbrados a luchar contra enemigos que seguían atacando después de que su propia nave comenzaba a desmoronarse. Sus destructores cambiaron de táctica, intentando romper por los flancos y atacar directamente las colonias terrestres. Pero no llegaron lejos, porque ahora la humanidad no solo estaba reaccionando, estaba contraatacando. Desde Saturno, un convoy de naves mineras entró en la lucha, cargadas con ojivas improvisadas construidas a partir de cargas de perforación. No eran militares, pero no tenían que serlo. Rodearon el flanco Barnach como avispones, golpeando la armadura, abriendo agujeros en los cruceros pieza por pieza. En la Tierra, la transmisión estaba por todas partes. Las escuelas cerraron. El tráfico se detuvo. Nadie hablaba. Todos simplemente observaban esta única nave maltrecha que seguía manteniendo su posición, negándose a moverse. El Solace, un símbolo. Capitán, llamó Vega, con los ojos muy abiertos. Estamos recibiendo una transmisión del Comando de Defensa de la Tierra. Rohr levantó una ceja. Ya era hora de que se unieran a la conversación. Póngala. Una voz llegó, distorsionada, pero urgente. Capitán Rohr, soy la general Elena Corvinus. Nos ha comprado horas que no teníamos. Refuerzos en camino, cruceros pesados, apoyo de destructores. ETA, 20 minutos. ¿Puede aguantar? Él sonrió, con la voz baja y firme. Hemos estado aguantando. Solo lleguen antes de que nos quedemos sin nave. Los vítores estallaron en el puente. No ruidosos, no salvajes, solo aplausos secos y duros de alivio. Ya no estaban solos. Pero 20 minutos seguían siendo 20 minutos, y el Rumbaj no se rendía. Se lanzó hacia adelante, cortando el vacío como una bestia herida en una carrera asesina. Las torretas de plasma se iluminaron, destrozando el convoy minero, vaporizando 2 naves en segundos. Un destructor explotó, llevándose consigo una sección de cazas marcianos. La Viuda de Hierro retrocedió cojeando, sus motores parpadeando. La línea humana vaciló. En el Solace, la teniente Vega gritó. Tenemos una brecha en la cubierta 6. Integridad del casco fallando. Sellénla. Bloqueo de presión de emergencia, ladró Rohr. Refrigerante al núcleo del motor principal. Vamos a embestir si es necesario. Capitán, comenzó Vega, pero él la interrumpió con una mano levantada. Si morimos, morimos haciendo ruido.
La tripulación se preparó. El solaz se giró. Una última carga. Un último grito frente a la extinción. Y justo cuando los motores de la nave se lanzaron hacia adelante, listos para estallar en llamas, las estrellas detrás de ellos se iluminaron. 3 cruceros terrestres salieron del hiperespacio: el Intrépido, el Arabus y el Pilar de Otoño. Bestias de guerra masivas y voluminosas. Cañones cargados y apuntados. Roar río sin aliento. Llegan tarde. El Intrépido disparó primero. 2 morteros de plasma impactaron contra el Rumbaj, partiéndole el flanco. El Pilar de Otoño siguió, golpeando al destructor restante hasta que se abrió como un huevo de acero. La línea no se rompió. La línea avanzó. El campo de batalla se transformó en el momento en que las naves de guerra de la Tierra entraron en la refriega. Donde había caos, ahora había coordinación. Donde había desesperación, ahora brotaba furia. El Intrépido lideró la carga, su enorme cañón dorsal disparando andanada tras andanada contra la línea Barnach. El impacto silencioso de sus disparos en el espacio era una especie de poesía, hermosa, brutal y exacta. El Arabus lo siguió por su flanco, desviando el fuego enemigo como si estuviera espantando moscas. Su sistema de escudos, siglos por delante de lo que el Solace podía manejar. Pero ninguna nave, ni siquiera estos gigantes, atrajo más miradas que el Solace, calcinado, torcido, con un motor apenas aguantando, y aún manteniendo la línea como si estuviera atado a la historia misma. El capitán Roar permaneció en silencio, con los brazos cruzados mientras la flota humana desataba el infierno. No sonrió. Todavía no. Tenemos comunicaciones del Pilar de Otoño, dijo Vega sin aliento. El almirante Dreyfus quiere hablar directamente. Dígale que espere, replicó Roar, aún mirando por el puerto de visión agrietado. Tenemos asuntos pendientes. El Rumbaj se estaba retirando, sangrando chispas y fluido del núcleo por las heridas abiertas en su casco. El orgullo de la flota Barnach, su conquistador de estrellas, estaba en plena reversa, sus generadores de escudo parpadeando como velas moribundas. Pero Roar no iba a dejarlo escapar. No después de todo esto. Se volvió hacia Vega, con la voz baja y fría. Esa cosa arrasó colonias, quemó a nuestra gente viva. Si se va, volverá con una armada. Lo terminamos ahora. Vega no discutió. Simplemente asintió. La ingeniería era un desastre. Bass tosió a través de los vapores en las comunicaciones, su voz áspera. Capitán, apenas se mantiene unida. Un empujón más podría partirnos por la mitad. Lo sé, dijo Roar. Por eso necesitarán que lo cronometren perfectamente. El plan era la locura. Sin estrategia de respaldo, sin cápsulas de escape listas, solo fuerza bruta y una detonación muy precisa. Iban a ir directamente al flanco debilitado del Rumbaj y detonar cada última ojiva del Solace, activadas manualmente, a quemarropa, donde la matriz de escudos del crucero ya estaba fallando. Era suicidio. Pero a Roar no le importaba. Envió una transmisión a toda la flota. Todas las naves, aléjense del Solace. Haremos un último paso. Almirante, si no salimos, terminen el trabajo. Por un breve momento, reinó el silencio. Luego, el Intrépido apagó sus motores y retrocedió, abriendo un camino. El Solace giró, su nariz rota apuntando directamente al crucero de guerra Barnach. Las estrellas brillaron detrás de él, y el fuego de la venganza ardió por delante. Dentro del Rumbaj, el pánico se agitó, mecánico, calculado, pero real. Los humanos no se estaban retirando. El sistema lógico se esforzó por darle sentido. Las especies bajo amenaza no aceleraban hacia la muerte, pero los humanos sí. El Solace ardió a máxima potencia, cada motor gritando. El blindaje del casco se desprendió por la presión. El fuego estalló en 2 cubiertas. Las luces del puente se apagaron. Los sistemas se oscurecieron. Aún así, la nave siguió avanzando. El crucero Barnach intentó girar. Demasiado lento. Roar se detuvo ante el panel de detonación manual, con la llave en la mano. Vega se ató a la barandilla, su voz firme, pero húmeda por las lágrimas. Te veo al otro lado, capitán. Él la miró, luego al panel, e insertó la llave. Y justo cuando su mano se cernía sobre el gatillo, aquí es el Arabus. Mantengan el fuego. El Rumbaj está desprendiendo su núcleo.
Ha terminado. Roar, le rompiste la columna. Él se congeló. En la pantalla, el enorme crucero se estremeció. Su motor central se encendió, luego colapsó hacia adentro. Una luz azul inundó su cuerpo, una cascada de sobrecargas incontroladas. El Rumbaj no explotó. Se desmoronó. Pieza por pieza, como una estrella moribunda, se desintegró en silencio y polvo. No se necesitó detonación. El Solace se detuvo en seco, a menos de 500 metros de los restos, apenas con vida. La tripulación se sentó en silencio, luego vítores, sollozos, gritos de alivio exhausto. El capitán Roar se apartó del panel, con las piernas débiles, la respiración superficial. Cancela los fuegos artificiales, murmuró. Me estoy haciendo demasiado viejo para el martirio. Y así, la humanidad había logrado lo imposible. No solo habían sobrevivido. Habían mantenido la línea y habían roto lo invencible. Los escombros del Rumbaj flotaban en el vacío como los huesos a la deriva de un dios caído. Por primera vez en la memoria viva, un crucero Barnach había sido destruido. No por una fuerza superior, no por tecnología avanzada, sino por lo que los Barnach una vez llamaron una especie primitiva, y peor aún, por una sola nave que nunca debería haber sobrevivido a la primera salva. El Solace fue remolcado a la órbita exterior de Titán por el pilar de otoño. Su casco chispeaba, sus motores silenciosos, pero su nombre ahora ardía en la historia. Todos los noticieros de las colonias reproducían las imágenes, la última carga, el Rumbaj desmoronándose, la nave maltratada negándose a morir. El capitán Ilaiche Roar, con las costillas rotas y todo, bajó la rampa mientras la bahía de acoplamiento silbaba al abrirse, la placa de gravedad zumbando bajo sus pies. Su uniforme estaba chamuscado, sus ojos rojos, sus nudillos ensangrentados, pero se mantuvo erguido. No fue recibido por fanfarrias, ni por generales, sino por el silencio y un mar de ojos, ingenieros, soldados, médicos, civiles que lo habían arriesgado todo para que el mensaje saliera. Supervivientes, creyentes. El silencio se mantuvo por un instante, luego aplausos. No corteses, no ensayados. Estallaron en el hangar como un grito de guerra, resonando en cada pared, creciendo en olas hasta que incluso Roar, cansado, cicatrizado, tuvo que cerrar los ojos y tomar una respiración temblorosa. Pero no todos estaban animando. En la torre de mando sobre el muelle, la general Helena Corvinus observaba la escena con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Ella no había querido esto. Los héroes hacían que la gente fuera más difícil de controlar. Se volvió hacia su ayudante. ¿Ha autorizado el gobierno de la Tierra una condecoración oficial? Lo están debatiendo, dijo el ayudante con cautela. El Solace actuó sin autorización formal. Están discutiendo infracciones de protocolo, pérdidas colaterales, combate no autorizado. Corvinus espetó, quieren restarle importancia antes de que se convierta en un símbolo que no puedan manejar. Y él era un símbolo ahora. En Marte, los grafitis decían, mantén la línea. En la Tierra, los niños jugaban a ser el capitán Roar del Solace. En Europa, una mujer besó una foto de su hermano muerto que había perecido a bordo del Solace y susurró, los detuviste. Pero mucho más allá de las colonias exteriores, en los tramos profundos y fríos del espacio, los Barnach no estaban de luto. Estaban observando. El Rumbaj destrozado había transmitido sus últimos momentos al Imperio antes de morir. Las imágenes, corruptas y con fallos, aún mostraban lo importante, una nave humana, desafiante hasta el final, negándose a moverse. El alto ejecutivo Barnach observaba el bucle una y otra vez, sus garras temblando de irritación. Una docena de señores de la guerra debatían en su lengua nativa, sibilante, gutural, odiosa. No lamentaban la pérdida de una nave. Lamentaban la pérdida de la certidumbre. Los humanos habían alterado el orden de las cosas. Esto no era una resistencia. Esto era una infección. Y los Barnach solo tenían una respuesta a la infección, exterminación. Envíen el rito de la represalia, siseó el alto ejecutivo. Los humanos ya no deben ser estudiados ni monitoreados. Deben ser borrados. Todos ellos. De vuelta en el sistema Sol, el Consejo Político de la Tierra se apresuró. La mitad de los senadores querían negociar, creyendo que la diplomacia aún podía detener una guerra.
La otra mitad exigía el rearme. Y luego estaba la nueva facción. Jóvenes, militantes, inspirados por Rohr, colonos, ingenieros, contrabandistas, soldados y estudiantes. No esperaron a los gobiernos. Se organizaron en línea, llamándose a sí mismos la Legión del Solace. Se comprometieron a defender a la humanidad por cualquier medio, con o sin permiso. Llevaban parches bordados con una frase: mantenemos la línea. Rohr no quería fama. No quería política. Pero después, mientras le lanzaban medallas como disculpas, se dio cuenta de algo: esto no era el final. Los Barnach regresarían, y la próxima vez no subestimarían a la humanidad. 3 semanas después de la batalla, el Solace, apenas una nave, más bien un ataúd flotante envuelto en leyenda, descansaba en dique seco sobre Marte. Los ingenieros lo rodeaban como hormigas en un árbol moribundo, debatiendo si desguazarlo o preservarlo. Los políticos lo querían como pieza de museo. Los soldados querían que fuera reforjado en algo más mortífero. Pero la gente quería que fuera recordado exactamente como fue, herido, pero invicto. El capitán Ilaich Rohr estaba sentado solo en un ala de hospital en la base Armstrong. La mitad de sus costillas aún vendadas, un pulmón recuperándose de la exposición al vacío. La habitación era tranquila, limpia, sin vida, el tipo de paz estéril que le provocaba picazón. Un suave golpe rompió el silencio. Él no se volvió. Puerta abierta. La teniente Vega entró, su brazo aún en cabestrillo, con una ligera cojera en su andar. Parecía cansada, pero de alguna manera más aguda, más endurecida. No habían hablado mucho desde la batalla. Todos habían estado dispersos en flotas, consejos, reuniones. El sistema seguía girando. «Estás vivo», dijo, entrando y dejando una bolsa de café marciano tibio en la mesita. «Lamentablemente», gruñó él. «Me arreglaron para que pudiera sentarme en más malditas entrevistas». Ella se rió entre dientes. «Los almirantes te aman ahora. Eres una máquina de propaganda». «Sí, que me pongan en una nave sostenida con chicle y rencor la próxima vez». Él sorbió la bebida amarga y se recostó, gimiendo mientras sus costillas protestaban. «El gobierno de la Tierra se está dividiendo», dijo ella después de un momento. «La mitad quiere prepararse para la guerra. La mitad cree que deberíamos rogar por la paz». «No conseguirán la paz», dijo Rohr en voz baja. «No después de lo que hicimos. No después del Rumbaj. Lo llaman una casualidad». Él se volvió, encontrándose con sus ojos. «Los humillamos, Vega. Y la humillación para un imperio como ese es como sangre en el agua. Tienen que responder. Volverán». Ella asintió. «Creo que ya lo han hecho». Lanzó un chip de datos a su bandeja. Señales interceptadas. Colonias periféricas se han oscurecido. No hay noticias de Talons Ridge. Un carguero cojeó hasta la órbita de Europa con la mitad del casco destrozado. El piloto jura que era un ala de exploración Barnach. Pequeñas, rápidas, probando las líneas exteriores. Rohr apretó la mandíbula. Reconocimiento antes del golpe. Y el gobierno de la Tierra está demasiado ocupado debatiendo la logística del presupuesto y la redacción de tratados. No están listos. No estamos listos. Se sentaron en silencio por un momento. El zumbido del equipo médico era el único sonido entre ellos. Luego Vega se inclinó. «Quiero reconstruir el Solace». Rohr parpadeó. «¿Reconstruir? No restaurar. No preservar. Reconstruir. Hacerla más fuerte, más inteligente, más rápida, pero mantener su alma. Mantener lo que la hacía nuestra». Él la miró fijamente durante un largo tiempo. «¿No lo autorizarán?», ella sonrió. «Ya empecé. La Legión del Solace tiene ingenieros voluntarios de todas partes, incluso herreros marcianos. La mitad de ellos solían ser criminales. La otra mitad probablemente todavía lo son». Él no pudo evitar sonreír. «Malditos piratas, por fin sirven para algo». Vega se inclinó hacia adelante, más seria ahora. «No podemos esperar a que el gobierno de la Tierra decida quiénes somos. Ya le mostramos a la galaxia quiénes somos. Ahora tenemos que estar listos para mostrarles de nuevo. Más grandes». Rohr asintió lentamente. «Tú consigues la nave. Yo consigo la tripulación». Lejos en el espacio,
en un vacío frío conocido solo como Sector 95 Tau, el Consejo de Guerra Barnach se reunió en la oscuridad. Su lenguaje era irregular, agresivo, lleno de chasquidos y gruñidos que sonaban a metal raspando hueso. Pero en esa enorme cámara iluminada con antorchas, no se alzaron voces. Solo el silbido de la estrategia. Se había aprobado una nueva campaña. No para la conquista, sino para la aniquilación. El sistema Sol iba a ser borrado, no subyugado, no estudiado, no perdonado. Un dron supervisor avanzó, proyectando una imagen distorsionada del Solace, dañado, brillante, disparando contra el Rumbaj antes de que éste colapsara. Uno de los señores de la guerra Barnach golpeó el suelo de piedra con su garra lo suficientemente fuerte como para agrietarlo. ¿Recuerdan el nombre?, susurró el traductor robot en el estándar terrano. Lo borraremos de su memoria. 30 destructores Barnach fueron activados. 5 acorazados de mando. Un motor de asedio de clase destructor de mundos. No venían a luchar contra la Tierra. Venían a purificarla. En la Tierra, Ror estaba de pie frente a una multitud creciente en la plataforma de lanzamiento en Luna Prime. Odiaba los discursos, odiaba la política, pero este importaba. Detrás de él, el Solace colgaba suspendido en andamios, todavía le faltaban placas enteras de armadura. Pero debajo del marco roto, los motores habían sido reemplazados, las armas mejoradas. Tenía un nuevo núcleo y un nuevo nombre, el Solace Requiem. Ror dio un paso al frente, agarrando la barandilla. No tengo un discurso, dijo, su voz resonando por la cúpula. No tengo citas de líderes muertos ni lemas elegantes. Miró a la multitud, marcianos, terrestres, jovianos, colonos, soldados, incluso piratas. Todo lo que tengo es lo que vi. Hizo una pausa, respiró hondo. Nos vi manteniendo la línea cuando todos pensaron que huiríamos. Nos vi sangrar, arder y rompernos juntos. Vi un imperio parpadear por primera vez en siglos debido a una nave y una tripulación que se negaron a arrodillarse. Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de ellos. Vienen, y la próxima vez no vendrán a luchar. Vendrán a aniquilarnos. Y yo digo que no les daremos la oportunidad. La multitud estaba en absoluto silencio. Luego, alguien gritó, mantenemos la línea. Y otro, mantenemos la línea. Y creció. Un canto, un rugido, una ola. Ror sonrió con tristeza. La línea se mantendría. Pero esta vez, no sería una sola nave. Sería una flota. Las estrellas lucían tranquilas antes del fin. Desde el borde del sistema solar, aparecían como puntos de paz, fríos, hermosos, distantes. Pero justo más allá de la tumba helada de Plutón, oculto en la oscuridad, la armada Barnach emergió del vacío. No era una flota. Era una sentencia. 30 destructores, 5 acorazados, y en medio de ellos, eclipsando incluso la luz de las estrellas distantes, flotaba el Asbakul, el destructor de mundos. Una máquina de asedio más antigua que muchos planetas, capaz de convertir la corteza terrestre en vapor. La última transmisión de la humanidad había sido simple: todavía estamos aquí. Y esta fue la respuesta de los Barnach. Dentro del núcleo de mando del Asbakul, 1000 millones de nanocables pulsaban a través de la cámara neural, alimentando información directamente a la supermente. No era un ser. Era la venganza codificada y sensible. Los Barnach no querían prisioneros. No querían la rendición. Querían dar un ejemplo. Pero esta vez, la Tierra estaba esperando. Cerca de la órbita de Saturno, el recién nacido Solace Requiem zumbaba con poder, más fuerte, más elegante, aún marcado con la memoria de su última resistencia. Pero ahora, renacido como una máquina de guerra forjada por la unidad, la rabia y el desafío, el capitán Ilaiche Ror estaba sentado en la silla de mando, cada nervio alerta. Sus huesos aún le dolían de la última pelea. Su mente todavía llevaba los fantasmas de los que perdieron. Pero su corazón estaba listo. Todas las naves, infórmense, gritó Vega, sentada a su derecha, su voz cortando la estática como fuego. Una por una, se conectaron, el Vanguard, la Viuda de Hierro, el Osiris, el Pilar de Otoño. Luego, docenas más. Naves que no existían semanas atrás. Convoys civiles ahora armados con ojivas.
cargueros retirados convertidos en barcazas de misiles. Incluso algunos equipos de sigilo del mercado negro. Sus tripulaciones sonriendo como lobos en la oscuridad. La Legión del Solace ya no era un símbolo. Era un ejército. Rohr se levantó lentamente, su voz firme en la comunicación abierta. No se equivoquen, no solo vienen por nuestros mundos. Vienen a borrar nuestra existencia. Quieren que seamos olvidados. Miró cada pantalla, cada tripulación. Llaman a esta su galaxia. Creen que somos solo un inconveniente. Bueno, hoy les recordaremos quién es el verdadero problema. Una pausa. Hoy mantenemos la línea de nuevo. Se sentó y el espacio explotó. La primera ola golpeó como un tsunami de luz y metal. Los destructores Barnach avanzaron, disparando lanzas de plasma y disruptores cuánticos, desgarrando la formación humana con precisión despiadada. La viuda de hierro recibió el impacto. Su casco marciano gimió, pero no se rompió. El Osiris lanzó misiles de contraataque, saturando la oscuridad con nubes de llamas. Por cada nave humana que caía, otra surgía en su lugar. No se dispersaron. No se retiraron. Presionaron. El Solace Requiem estaba en todas partes. Rohr lo condujo como una cuchilla entre costillas, esquivando el fuego enemigo, apuntando a los puntos débiles, destrozando 2 destructores en los primeros 5 minutos de batalla. Su lanza de fusión ahora disparaba en ráfagas precisas, cada una desgarrando la armadura enemiga como papel. Pero entonces apareció el Asbakul. Un solo pulso de su cañón central cortó el espacio y vaporizó 3 naves al instante. La explosión iluminó el vacío, enviando ondas de choque por todo el campo de batalla. Vega gritó por los comunicadores. El Asbakul está cargando para otro disparo. Rohr no pestañeó. Cierren la distancia. Métense debajo. Ese monstruo fue construido para romper planetas, no gente. El Solace Requiem ardió con fuerza hacia el Asbakul, esquivando escombros y zigzagueando entre líneas enemigas. Otras naves lo siguieron. El Vanguard proporcionando fuego de cobertura. El Arabus lanzando drones en todas direcciones. Las tácticas de enjambre en pleno efecto. Pero no fue suficiente. Uno por uno, los acorazados comenzaron a moverse. No rápido, pero deliberadamente, apuntando a las estaciones orbitales de la Tierra, el corazón de la humanidad. Rohr lo vio. Lo sintió en sus huesos. Van a por la muerte. Abrió las comunicaciones a toda la flota. Atención a todos. Esto es. Cada gramo de energía, cada disparo que tengan. Derribamos el Asbakul o la Tierra arde. El acercamiento fue infernal. 3 naves humanas más explotaron antes de que pudieran entrar en el alcance de fuego. El Solace tembló bajo el impacto directo, las llamas lamían la cubierta de control. Vega sangraba de la sien, y las manos de Rohr temblaban por una muñeca fracturada, pero siguieron adelante. La andanada final fue una carrera suicida. Apuntad a su núcleo, gritó Rohr. Y preparen la carga. Vega lo miró. No vas a hacer esto de nuevo. No nos detonaremos, dijo él con los dientes apretados. No somos héroes moribundos. Somos supervivientes con una vendetta. Con las defensas de las Asbakul destrozadas por el fuego combinado del Pilar de Otoño y el Intrépido, el Solace Requiem se precipitó en su vientre como una daga. Rohr y Vega lideraron personalmente un equipo de abordaje en el acorazado enemigo, luchando contra drones Barnach y respirando aire reciclado. Llegaron a la cámara del núcleo. La cosa pulsaba como un corazón oscuro. Rohr la miró fijamente y susurró, hora de devolver el favor. Plantaron la bomba de fusión, la configuraron para una activación retardada y corrieron como el infierno. De vuelta a bordo del Requiem, los motores apenas se mantenían. La tripulación funcionaba con fuerza de voluntad y adrenalina. La flota humana había retrocedido, golpeada y rota, pero observando. Y entonces, luz. El Asbakul detonó desde dentro. Una floración lenta y creciente de blanco que iluminó las estrellas como un segundo sol. Los sistemas Barnach colapsaron instantáneamente. Sus acorazados se apagaron. Su formación se desmoronó. No solo habían perdido una nave. Habían perdido a su dios. Y huyeron. Por primera vez en la historia, los Barnach retrocedieron. La humanidad, cicatrizada, ensangrentada, medio arruinada,
se mantuvo sola en las cenizas de una tumba que casi fue. Y una vez más, a través de cada canal, cada mundo, cada lengua, el mensaje se difundió, la línea se mantuvo. Meses después, en un tranquilo monumento en la tierra, se desveló una estatua, no de un héroe, sino de una nave. El Solace, tallado en piedra bruñida, apuntaba eternamente hacia el cielo. Debajo, las palabras grabadas en metal, vinieron por nuestra extinción. Les dimos resistencia. Y cuando todo parecía perdido, mantuvimos la línea. Ror estaba cerca, más viejo ahora, aún curándose. Pero cuando los niños pasaban corriendo y saludaban la estatua, se permitió una pequeña sonrisa, porque sabía que la galaxia nunca volvería a olvidar la Tierra. Pero no todos estaban animando. En la torre de mando sobre el muelle, la general Helena Corvinus observaba la escena con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Ella no había querido esto. Los héroes hacían que la gente fuera más difícil de controlar. Se volvió hacia su ayudante. ¿Ha autorizado el gobierno de la Tierra una condecoración oficial? Lo están debatiendo, dijo el ayudante con cautela. El Solace actuó sin autorización formal. Están discutiendo infracciones de protocolo, pérdidas colaterales, combate no autorizado. Corvinus espetó, quieren restarle importancia antes de que se convierta en un símbolo que no puedan manejar. Y él era un símbolo ahora. En Marte, los grafitis decían, mantén la línea. En la Tierra, los niños jugaban a ser el capitán Ror del Solace. En Europa, una mujer besó una foto de su hermano muerto que había perecido a bordo del Solace y susurró, los detuviste. Pero mucho más allá de las colonias exteriores, en los tramos profundos y fríos del espacio, los Barnach no estaban de luto. Estaban observando. El Rumbach destrozado había transmitido sus últimos momentos al Imperio antes de morir. Las imágenes, corruptas y con fallos, aún mostraban lo importante, una nave humana, desafiante hasta el final, negándose a moverse. El alto ejecutivo Barnach observaba el bucle una y otra vez, sus garras temblando de irritación. Una docena de señores de la guerra debatían en su lengua nativa, sibilante, gutural, odiosa. No lamentaban la pérdida de una nave. Lamentaban la pérdida de la certidumbre. Los humanos habían alterado el orden de las cosas. Esto no era una resistencia. Esto era una infección. Y los Barnach solo tenían una respuesta a la infección, exterminación. Envíen el rito de la represalia, siseó el alto ejecutivo. Los humanos ya no deben ser estudiados ni monitoreados. Deben ser borrados. Todos ellos. De vuelta en el sistema Sol, el Consejo Político de la Tierra se apresuró. La mitad de los senadores querían negociar, creyendo que la diplomacia aún podía detener una guerra. La otra mitad exigía el rearme. Y luego estaba la nueva facción, jóvenes, militantes, inspirados por Ror, colonos, ingenieros, contrabandistas, soldados y estudiantes. No esperaron a los gobiernos. Se organizaron en línea, llamándose a sí mismos la Legión del Solace. Se comprometieron a defender a la humanidad por cualquier medio, con o sin permiso. Llevaban parches bordados con una frase, mantenemos la línea. Ror no quería fama. No quería política. Pero en el aftermath, mientras le lanzaban medallas como disculpas, se dio cuenta de algo, esto no era el final. Los Barnach regresarían, y la próxima vez no subestimarían a la humanidad. 3 semanas pasaron desde la batalla. El Solace, apenas una nave, más bien un ataúd flotante envuelto en leyenda, descansaba en dique seco sobre Marte. Los ingenieros lo rodeaban como hormigas en un árbol moribundo, debatiendo si desguazarlo o preservarlo. Los políticos lo querían como pieza de museo. Los soldados querían que fuera reforjado en algo más mortífero. Pero la gente quería que fuera recordado exactamente como fue, herido, pero invicto. El capitán Ilaich Ror estaba sentado solo en un ala de hospital en la base Armstrong. La mitad de sus costillas aún vendadas, un pulmón recuperándose de la exposición al vacío. La habitación era tranquila, limpia, sin vida, el tipo de paz estéril que le provocaba picazón. Un suave golpe rompió el silencio. Él no se volvió. Puerta abierta. La teniente Vega entró, su brazo aún en cabestrillo, con una ligera cojera en su andar. Parecía cansada, pero de alguna manera más aguda, más endurecida.
No habían hablado mucho desde la batalla. Todos habían estado dispersos en flotas, consejos, reuniones. El sistema seguía girando. «Estás vivo», dijo, entrando y dejando una bolsa de café marciano tibio en la mesita. «Lamentablemente», gruñó él. «Me arreglaron para que pudiera sentarme en más malditas entrevistas». Ella se rió entre dientes. «Los almirantes te aman ahora. Eres una máquina de propaganda». «Sí, que me pongan en una nave sostenida con chicle y rencor la próxima vez». Él sorbió la bebida amarga y se recostó, gimiendo mientras sus costillas protestaban. «El gobierno de la Tierra se está dividiendo», dijo ella después de un momento. «La mitad quiere prepararse para la guerra. La mitad cree que deberíamos rogar por la paz». «No conseguirán la paz», dijo Rohr en voz baja. «No después de lo que hicimos. No después del Rumbaj. Lo llaman una casualidad». Él se volvió, encontrándose con sus ojos. «Los humillamos, Vega. Y la humillación para un imperio como ese es como sangre en el agua. Tienen que responder. Volverán». Ella asintió. «Creo que ya lo han hecho». Lanzó un chip de datos a su bandeja. Señales interceptadas. Colonias periféricas se han oscurecido. No hay noticias de Talons Ridge. Un carguero cojeó hasta la órbita de Europa con la mitad del casco destrozado. El piloto jura que era un ala de exploración Barnach. Pequeñas, rápidas, probando las líneas exteriores. Rohr apretó la mandíbula. Reconocimiento antes del golpe. Y el gobierno de la Tierra está demasiado ocupado debatiendo la logística del presupuesto y la redacción de tratados. No están listos. No estamos listos. Se sentaron en silencio por un momento. El zumbido del equipo médico era el único sonido entre ellos. Luego Vega se inclinó. «Quiero reconstruir el Solace». Rohr parpadeó. «¿Reconstruir? No restaurar. No preservar. Reconstruir. Hacerla más fuerte, más inteligente, más rápida, pero mantener su alma. Mantener lo que la hacía nuestra». Él la miró fijamente durante un largo tiempo. «¿No lo autorizarán?», ella sonrió. «Ya empecé. La Legión del Solace tiene ingenieros voluntarios de todas partes, incluso herreros marcianos. La mitad de ellos solían ser criminales. La otra mitad probablemente todavía lo son». Él no pudo evitar sonreír. «Malditos piratas, por fin sirven para algo». Vega se inclinó hacia adelante, más seria ahora. «No podemos esperar a que el gobierno de la Tierra decida quiénes somos. Ya le mostramos a la galaxia quiénes somos. Ahora tenemos que estar listos para mostrarles de nuevo. Más grandes». Rohr asintió lentamente. «Tú consigues la nave. Yo consigo la tripulación». Lejos en el espacio, en un vacío frío conocido solo como Sector 95 Tau, el Consejo de Guerra Barnach se reunió en la oscuridad. Su lenguaje era irregular, agresivo, lleno de chasquidos y gruñidos que sonaban a metal raspando hueso. Pero en esa enorme cámara iluminada con antorchas, no se alzaron voces. Solo el silbido de la estrategia. Se había aprobado una nueva campaña. No para la conquista, sino para la aniquilación. El sistema Sol iba a ser borrado, no subyugado, no estudiado, no perdonado. Un dron supervisor avanzó, proyectando una imagen distorsionada del Solace, dañado, brillante, disparando contra el Rumbaj antes de que éste colapsara. Uno de los señores de la guerra Barnach golpeó el suelo de piedra con su garra lo suficientemente fuerte como para agrietarlo. «¿Recuerdan el nombre?», susurró el traductor robot en el estándar terrano. «Lo borraremos de su memoria». 30 destructores Barnach fueron activados. 5 acorazados de mando. Un motor de asedio de clase destructor de mundos. No venían a luchar contra la Tierra. Venían a purificarla. En la Tierra, Rohr estaba de pie frente a una multitud creciente en la plataforma de lanzamiento en Luna Prime. Odiaba los discursos, odiaba la política, pero este importaba. Detrás de él, el Solace colgaba suspendido en andamios, todavía le faltaban placas enteras de armadura. Pero debajo del marco roto, los motores habían sido reemplazados, las armas mejoradas. Tenía un nuevo núcleo y un nuevo nombre, el Solace Requiem. Rohr dio un paso al frente, agarrando la barandilla. «No tengo un discurso», dijo, su voz resonando por la cúpula.
No tengo citas de líderes muertos ni lemas elegantes. Miró a la multitud, marcianos, terrestres, jovianos, colonos, soldados, incluso piratas. Todo lo que tengo es lo que vi. Hizo una pausa, respiró hondo. Nos vi manteniendo la línea cuando todos pensaron que huiríamos. Nos vi sangrar, arder y rompernos juntos. Vi un imperio parpadear por primera vez en siglos debido a una nave y una tripulación que se negaron a arrodillarse. Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de ellos. Vienen, y la próxima vez no vendrán a luchar. Vendrán a aniquilarnos. Y yo digo que no les daremos la oportunidad. La multitud estaba en absoluto silencio. Luego, alguien gritó, mantenemos la línea. Y otro, mantenemos la línea. Y creció. Un canto, un rugido, una ola. Roar sonrió con tristeza. La línea se mantendría. Pero esta vez, no sería una sola nave. Sería una flota. Las estrellas lucían tranquilas antes del fin. Desde el borde del sistema solar, aparecían como puntos de paz, fríos, hermosos, distantes. Pero justo más allá de la tumba helada de Plutón, oculto en la oscuridad, la armada Barnach emergió del vacío. No era una flota. Era una sentencia. 30 destructores, 5 acorazados, y en medio de ellos, eclipsando incluso la luz de las estrellas distantes, flotaba el Azbakul, el destructor de mundos. Una máquina de asedio más antigua que muchos planetas, capaz de convertir la corteza terrestre en vapor. La última transmisión de la humanidad había sido simple: todavía estamos aquí. Y esta fue la respuesta de los Barnach. Dentro del núcleo de mando del Azbakul, 1.000 millones de nanocables pulsaban a través de la cámara neural, alimentando información directamente a la supermente. No era un ser. Era la venganza codificada y sensible. Los Barnach no querían prisioneros. No querían la rendición. Querían dar un ejemplo. Pero esta vez, la Tierra estaba esperando. Cerca de la órbita de Saturno, el recién nacido Solace Requiem zumbaba con poder, más fuerte, más elegante, aún marcado con la memoria de su última resistencia. Pero ahora, renacido como una máquina de guerra forjada por la unidad, la rabia y el desafío, el capitán Ilaich Error estaba sentado en la silla de mando, cada nervio alerta. Sus huesos aún le dolían de la última pelea. Su mente todavía llevaba los fantasmas de los que perdieron. Pero su corazón estaba listo. Todas las naves, infórmense, gritó Vega, sentada a su derecha, su voz cortando la estática como fuego. Una por una, se conectaron, el Vanguard, la Viuda de Hierro, el Osiris, el Pilar de Otoño. Luego, docenas más. Naves que no existían semanas atrás. Convoys civiles ahora armados con ojivas. Cargueros retirados convertidos en barcazas de misiles. Incluso algunos equipos de sigilo del mercado negro. Sus tripulaciones sonriendo como lobos en la oscuridad. La Legión del Solace ya no era un símbolo. Era un ejército. Roar se levantó lentamente, su voz firme en la comunicación abierta. No se equivoquen, no solo vienen por nuestros mundos. Vienen a borrar nuestra existencia. Quieren que seamos olvidados. Miró cada pantalla, cada tripulación. Llaman a esta su galaxia. Creen que somos solo un inconveniente. Bueno, hoy les recordaremos quién es el verdadero problema. Una pausa. Hoy mantenemos la línea de nuevo. Se sentó y el espacio explotó. La primera ola golpeó como un tsunami de luz y metal. Los destructores Barnach avanzaron, disparando lanzas de plasma y disruptores cuánticos, desgarrando la formación humana con precisión despiadada. La Viuda de Hierro recibió el impacto. Su casco marciano gimió, pero no se rompió. El Osiris lanzó misiles de contraataque, saturando la oscuridad con nubes de llamas. Por cada nave humana que caía, otra surgía en su lugar. No se dispersaron. No se retiraron. Presionaron. El Solace Requiem estaba en todas partes. Roar lo condujo como una cuchilla entre costillas, tejiendo a través del fuego enemigo, apuntando a los puntos débiles, destrozando 2 destructores en los primeros 5 minutos de batalla. Su lanza de fusión ahora disparaba en ráfagas precisas, cada una desgarrando la armadura enemiga como papel. Pero entonces apareció el Azbakul. Un solo pulso de su cañón central cortó el espacio y vaporizó 3 naves al instante.
La explosión iluminó el vacío, enviando ondas de choque por todo el campo de batalla. Vega gritó por los comunicadores. El Asbakul está cargando para otro disparo. Ror no pestañeó. Cierren la distancia. Métense debajo. Ese monstruo fue construido para romper planetas, no gente. El Solace Requiem ardió con fuerza hacia el Asbakul, esquivando escombros y zigzagueando entre líneas enemigas. Otras naves lo siguieron. El Vanguard proporcionando fuego de cobertura. El Arabus lanzando drones en todas direcciones. Las tácticas de enjambre en pleno efecto. Pero no fue suficiente. Uno por uno, los acorazados comenzaron a moverse. No rápido, pero deliberadamente, apuntando a las estaciones orbitales de la Tierra, el corazón de la humanidad. Ror lo vio. Lo sintió en sus huesos. Van a por la muerte. Abrió las comunicaciones a toda la flota. Atención a todos. Esto es. Cada gramo de energía, cada disparo que tengan. Derribamos el Asbakul o la Tierra arde. El acercamiento fue infernal. 3 naves humanas más explotaron antes de que pudieran entrar en el alcance de fuego. El Solace tembló bajo el impacto directo, las llamas lamían la cubierta de control. Vega sangraba de la sien, y las manos de Ror temblaban por una muñeca fracturada, pero siguieron adelante. La andanada final fue una carrera suicida. Apuntada a su núcleo, gritó Ror. Y preparen la carga. Vega lo miró. No vas a hacer esto de nuevo. No nos detonaremos, dijo él con los dientes apretados. No somos héroes moribundos. Somos supervivientes con una vendetta. Con las defensas de las Asbakul destrozadas por el fuego combinado del Pilar de Otoño y el Intrépido, el Solace Requiem se precipitó en su vientre como una daga. Ror y Vega lideraron personalmente un equipo de abordaje en el acorazado enemigo, luchando contra drones Barnach y respirando aire reciclado. Llegaron a la cámara del núcleo. La cosa pulsaba como un corazón oscuro. Ror la miró fijamente y susurró, hora de devolver el favor. Plantaron la bomba de fusión, la configuraron para una activación retardada y corrieron como el infierno. De vuelta a bordo del Requiem, los motores apenas se mantenían. La tripulación funcionaba con fuerza de voluntad y adrenalina. La flota humana había retrocedido, golpeada y rota, pero observando. Y entonces, luz. El Asbakul detonó desde dentro. Una floración lenta y creciente de blanco que iluminó las estrellas como un segundo sol. Los sistemas Barnach colapsaron instantáneamente. Sus acorazados se apagaron. Su formación se desmoronó. No solo habían perdido una nave. Habían perdido a su dios. Y huyeron. Por primera vez en la historia, los Barnach retrocedieron. La humanidad, cicatrizada, ensangrentada, medio arruinada, se mantuvo sola en las cenizas de una tumba que casi fue. Y una vez más, a través de cada canal, cada mundo, cada lengua, el mensaje se difundió, la línea se mantuvo. Meses después, en un tranquilo memorial en la Tierra, se desveló una estatua, no de un héroe, sino de una nave. El Solace, tallado en piedra bruñida, apuntaba eternamente hacia el cielo. Debajo, las palabras grabadas en metal, vinieron por nuestra extinción. Les dimos resistencia. Y cuando todo parecía perdido, mantuvimos la línea. Ror estaba cerca, más viejo ahora, aún curándose. Pero cuando los niños pasaban corriendo y saludaban la estatua, se permitió una pequeña sonrisa, porque sabía que la galaxia nunca volvería a olvidar la Tierra.